Bienvenidos a bordo, bienvenidos a Spain Travel Experience. Hoy, en este nuevo episodio, tenemos un título, digamos, muy apetecible. Turismo y gastronomía, el maridaje perfecto. Hoy tenemos el honor de conversar con una figura fundamental en la promoción y preservación de uno de nuestros mayores tesoros, nuestra gastronomía. Luis Suárez de Lezo es el presidente de la Real Academia de Gastronomía y hoy nos acompaña para compartir su visión sobre el papel crucial que desempeña la experiencia culinaria en la identidad de España. Suárez de Lezo ha dedicado toda su carrera a elevar nuestra gastronomía al lugar que merece, defendiendo tanto la vanguardia que nos ha situado en la élite mundial como la cocina tradicional que constituye nuestro patrimonio inmaterial más preciado. Hoy exploraremos cómo la gastronomía se ha convertido en uno de los principales motivos por los que millones de viajeros eligen España, el impacto económico, cultural y social que esto supone para nuestro país como destino preferente. Si quieres descubrir el verdadero sabor de España y entender que nuestra gastronomía es considerada una de las más influyentes del mundo, quédate con nosotros. Esta conversación promete despertar todos tus sentidos y revelar por qué la gastronomía española es mucho más que una experiencia culinaria. Es un viaje sensorial por nuestra historia y nuestra identidad. Bienvenido, Luis. Es un placer tenerte aquí para hablar de algo que nos une mucho, la gastronomía. Y quería empezar con una pregunta muy sencilla, muy personal, que la estamos tomando dentro de este ciclo de Spain Travel Experience como algo muy recurrente, ¿no? Y es hablar del personaje, ¿no? Fuera del ámbito de la gastronomía, ¿quién es Luis Suárez de Lezo? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por contar con la Real Academia y con que hayáis metido en un espacio tan interesante como la gastronomía, que también como tú creo que es fundamental. Y respecto a qué hago fuera de la gastronomía o quién soy fuera del ámbito de la gastronomía, yo dirijo la Asociación de Empresarios de Alcobendas desde hace 15 años, me dedico a la defensa de intereses empresariales ante la administración pública fundamentalmente, y en mis ratos libres cuando no trabajo pues me encanta estar con mi familia, soy padre de 3 hijos y por supuesto buscar sitios para comer, buscar productos, buscar recetas, cocinar, y el poco tiempo que tengo prácticamente lo dedico a eso. Hablas de cocinar. ¿Cómo comenzó tu pasión por la gastronomía? Creo que el restaurante Zalacaín tuvo algo que ver, ¿verdad? Sí, mi pasión por la gastronomía no comenzó cocinando, sino que empezó en un restaurante. Cuando mi padre decidió celebrar un día su cumpleaños y nos dijo: os voy a llevar a un sitio que me gusta mucho, que él iba por trabajo fundamentalmente, y vamos a ir allí. Y me acuerdo que iba a tener yo 13, 14 años, me pusieron corbata y todo. Digo, ¿pero dónde iremos? Si hace falta ir con corbata, porque en esa época en Zalacaín había obligación de ir con corbata, y ya solo cuando entras en el restaurante y te reciben, me pareció un sitio mágico. Nos llevaron a la mesa, cómo estaba puesta la mesa me pareció realmente espectacular, y luego la comida, que me acuerdo que comí stick tartar, las patatas soufflé me fascinaron, custodio preguntándole a mi padre si me podía poner un pelín de vino para que lo probara. Bueno, me pareció toda una experiencia mágica, y a partir de ese momento solo le daba el rollo a mi padre para que me llevara al siguiente sitio, y iba buscando los periódicos, restaurantes que hablaban y salían, y a mi padre le debió hacer gracia a mi afición desde tan joven que me apoyó mucho en la búsqueda y en la iniciativa. Ajá. Hablas de una experiencia en Zalacaín, esa experiencia que quizás te ha marcado. ¿Recuerdas alguna experiencia positiva o negativa, ¿no? que haya marcado quizás toda esta trayectoria hasta llegar a ser lo que eres hoy dentro de la gastronomía, que es presidente de la Real Academia de Gastronomía? Bueno, la verdad es que tengo muchísimas anécdotas y experiencias en restaurantes, pero en general para mí es un sitio de felicidad absoluta. Yo recuerdo la primera vez que fui a Diverso, o la primera vez que fui al Celler de Can Roca, o la primera vez que fui a Echevarri. En general, los nervios que sentí antes de ir a los restaurantes
no dormía bien esa noche, me despertaba muy temprano, nervioso, o sea, lo que significaba ir a un restaurante de este nivel me parecía fantástico, y siempre he sido muy feliz en los restaurantes. Una anécdota más divertida, me acuerdo un día que estábamos en una barra de un restaurante hablando con el cocinero, y entró un tipo y le dijo al cocinero, hola, mira, vengo de parte de Luis Suárez de Lezo y me ha dicho que te dijera que a ver si me podías poner un menú especial y sentarme en una buena mesa y tal. Y el cocinero estuvo muy hábil porque vio que no me saludaba y que me miraba y que no sabía quién era, y le dijo, sí, sí, por supuesto, pase por aquí, le llevo a la mesa, tal. Y volvió y me dice, no le conoces de nada, ¿no? Le digo, pues no le conozco de nada. Y dice, bueno, no te preocupes, que le trataremos como si te conociera y no pasará nada. Pero eso fue una anécdota divertida. Pues sí, bastante además. No deja de ser un aprendizaje, ¿verdad? Sí. En todo esto. ¿Recuerdas algo que te haya marcado, algún aprendizaje a título personal o profesional que te haya marcado significativamente, ¿no?, en esta trayectoria? Yo creo que lo que más me marca de la gastronomía es valorar el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de lo que significa ir a comer a un sitio o de comprar un producto. O sea, yo creo que eso no somos conscientes muchas veces de cuando compramos en el mercado los productos o cuando pedimos un plato en un restaurante, del esfuerzo que hay detrás, del trabajo que hay detrás, de las horas de mucha gente que consigue llevar a la excelencia ese tipo de productos y ese tipo de platos, mezclado con un talento espectacular. Y cuando pruebas nuestros vinos, o cuando pruebas nuestras verduras, o cuando pruebas nuestra carne, nuestro cordero, y cuando pruebas nuestros pescados o ves recetas con todos esos productos y platos elaborados, ves detrás un talento y un esfuerzo maravilloso. Yo creo que tenemos que valorar más el esfuerzo que hay detrás de muchas familias y de muchos equipos que son los que hacen que seamos felices en los restaurantes o que seamos felices cocinando en casa esos productos. Bueno, veo que eres consciente de todo el esfuerzo y el trabajo que hay en cocinas y de todo lo que supone estar también a la vanguardia de algo que nos identifica como país y como destino también turístico. En esta etapa al frente de la Real Academia de Gastronomía, has marcado una serie de objetivos, ¿no? Y es consolidar el papel de la gastronomía en nuestro país como motor económico indiscutible, transformador, innovador y sostenible, ¿no? ¿Cómo afrontas este reto? Así es, hemos intentado trasladar una nueva imagen de lo que significa la gastronomía para el país. Y digo nueva porque yo creo que se ha asociado, y hemos asociado siempre todos, la gastronomía con los restaurantes, con los productos, y de hecho nuestra conversación hasta el momento ha girado sobre restaurantes y productos. O sea que es así, digo, que tendemos a identificar la gastronomía exclusivamente con eso. Pero desde la Real Academia, la nueva Junta Directiva, lo que entendemos es que va mucho más allá, y que nosotros mismos tenemos que ser conscientes, la sociedad española, la administración pública, los medios de comunicación, de que cuando hablamos de gastronomía estamos hablando de cosas mucho más importantes. En primer lugar, la economía y el empleo, como decías, es muy relevante. De hecho, hemos hecho este año un informe con KPMG de cuál es el impacto en la economía española de toda la cadena de valor de la gastronomía, desde los productores hasta el desperdicio del producto, pasando por todos los sectores que intervienen en ello, y el resultado ha sido el 27% del PIB. El 27% del PIB es una barbaridad, o sea que estamos hablando de muchísimas empresas y de muchísima facturación empresarial, y un 33% del empleo, o sea, 1 de cada 3 empleos tiene que ver de manera directa o indirecta con la gastronomía. Entonces tenemos que ser conscientes de, cuando hablamos de la unión de todos estos sectores, de cuál es el verdadero tamaño y la importancia que tiene para el país. Pero no solo en eso, la importancia que tiene para el turismo, y este es un buen espacio para hablar de ello, y seguro que seguimos hablando de ello, donde los últimos datos más o menos que manejamos es que en torno al 30% de la gente que viene con la gastronomía como primera razón para venir a conocer España o para repetir en su visita. El año pasado vinieron 94 millones de personas, este año se calcula, nos decía el otro día el ministro de Turismo, que pueden venir más de 100, pues estamos hablando de 30 y pico millones de personas, que es mucha gente que viene, y tenemos que
valorar muy bien qué queremos contarle o qué queremos que conozca de nuestra gastronomía realmente. Pero también lo que significa desde el punto de vista de salud, que es relevante. Ahora no se puede separar la gastronomía de la salud, lo que comemos y la nutrición con la salud, y eso nos lleva también a la educación, cómo enseñamos a los más pequeños la importancia que tiene comer, cómo conocer los productos y qué importante labor podemos hacer para que en el futuro su salud sea mejor y no tengamos problemas de obesidad infantil. También el impacto que tiene en la sostenibilidad. Tenemos una industria alimentaria de primer nivel, muy innovadora, muy competitiva y donde la sostenibilidad tiene un papel muy relevante. O también podemos ir a la parte de cultura, de tradición, de legado que hay en muchas zonas de España en torno a los productos y la gastronomía, con lo cual, si nos fijamos, es prácticamente transversal en muchísimos ámbitos de nuestra vida y eso es lo que tratamos de trasladar y defender. Pensamos que esto es una cuestión de Estado y que, como han hecho otros países, como hizo Francia hace cientos de años, esto es una cuestión de Estado y no puede aparcarse por ponerlo en positivo, debería formar parte de todas las políticas públicas, de todos los discursos que se hagan. La gastronomía debería tener un papel relevante. En definitiva, somos lo que comemos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que hay que destacar también que somos España, un país, un destino que se posiciona como líder en este mercado del turismo. ¿Cómo ves esta relación entre la gastronomía y el destino, España como destino turístico? Bueno, yo, como presidente de la Real Academia, puedo decir que somos los mejores. Estaría bueno que no dijera que somos la mejor gastronomía del mundo, pero es que tenemos una posición privilegiada. En primer lugar, por nuestra situación geográfica, tenemos acceso al mejor producto posible del mundo. Estamos rodeados de 2 mares, un océano, con pescado, marisco de primer nivel, aguas frías, aguas más calientes, tenemos vacuno, tenemos cordero, tenemos vegetales, tenemos legumbres, tenemos fruta, tenemos tesoros únicos en el mundo como el cerdo ibérico, como el aceite de oliva o como vinos en todas las regiones, especialmente a lo mejor Jerez, que es más conocida fuera y que mucha gente viene por ello, pero tenemos auténticos tesoros gastronómicos. Y a eso le juntamos un talento en cocina de primer nivel. Y eso ya no lo digo yo, sino que todas las listas internacionales posicionan a nuestros restaurantes como los mejores del mundo desde hace tiempo. Y no solo las grandes estrellas y los grandes cocineros, sino que tenemos un segundo nivel de gente joven que está saliendo de esos restaurantes y está abriendo establecimientos en sus lugares de origen o en sitios donde viven sus padres, sus abuelos, y prácticamente en casi todas las poblaciones de este país tenemos un muy buen restaurante donde comer, de diferentes modalidades, tipos de comida, precios, etcétera. Y eso, sin duda, es un producto único para el que viene de fuera, y si lo contamos bien y trasladamos no solo que somos muy buenos y que van a comer muy bien, sino todos los valores añadidos que comentaba anteriormente y le damos una buena imagen, creo que nuestro posicionamiento debería ser mejor todavía. ¿Crees, Luis, que estamos sabiendo comunicar eso perfectamente? No, pero porque también es muy complejo de comunicar. O sea, no es muy sencillo, primero porque tenemos una cocina muy regionalizada y además cada región tiene diferentes cocinas. Sí que tienen un punto de unión y sí que tienen muchas cosas en común, pero es verdad que son regionales. Segundo, porque además las competencias están transferidas a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma vende su gastronomía de una manera. Es difícil hacerlo de manera unitaria, aunque desde la Real Academia estamos haciendo ese esfuerzo de tratar de vender la gastronomía como española, como algo único en la parte de arriba, y que precisamente esa diversidad es uno de sus valores fundamentales. O sea, eso es una riqueza, sin duda, y lo estamos contando así. Y yo creo que todavía podemos invertir más en dar a conocer esa labor. También otro problema, al hilo que
de que te iba diciendo de por qué no es tan fácil. Tampoco tenemos excesivos restaurantes españoles fuera de España, que pueden ser una pequeña embajada de nuestra gastronomía. Tampoco es muy fácil hacer nuestros platos más emblemáticos fuera, como puede ser una paella. No somos como los italianos, que una pasta la puedes hacer en cualquier lado y al final con tener la pasta la metes a cocer y haces una buena salsa y ya tienes un restaurante italiano. Nosotros tenemos recetas más complejas, con productos más complicados y no es tan evidente esa exportación de los platos españoles fuera. Yo creo que no hemos aprovechado bien el concepto de la tapa, que es una iniciativa buenísima española que podíamos haber vendido muy bien y habernos hecho, digamos, los reyes de la tapa, y hay tapas en todos lados y ya creo que vamos un poco tarde en esa línea, pero bueno, seguiremos intentándolo. ¿Cómo valoras, digamos, esa evolución entre la cocina tradicional que mencionabas a estas tendencias, digamos, quizás más vanguardistas, ¿no?, en el ámbito gastronómico? Lo valoro muy positivamente, siempre y cuando cada una de ellas tenga su papel relevante en nuestra gastronomía y en nuestra cocina. Es verdad que en la vanguardia tenemos un talento espectacular y somos únicos y tenemos los cocineros más creativos, desde que Ferran Adrià, desde la cocina vasca empezó con ello, y luego posteriormente Ferran Adrià supuso la eclosión real de lo que significa. En eso somos buenísimos y además en eso nos diferenciamos de otras grandes cocinas del mundo. Pero tenemos una tradición y una cocina tradicional que es de primer nivel y que además a mí me parece muy importante porque eso forma parte de nuestra cultura, de nuestra historia, y forma parte además de muchísimos de los territorios, en esa línea de cocina regional que comentaba, de muchísimos territorios de nuestro país, y eso hay que defenderlo y hay que cultivarlo y por supuesto no se puede perder. Creo que conviven perfectamente, hay espacios de consumo y días especiales para ir a un restaurante más de vanguardia y digamos muchos más días del día a día para comer platos tradicionales en restaurantes tradicionales. Y quizá la mayor preocupación es esa gente joven que no me parece mal y me parece incluso normal, acoge cocinas internacionales que llegan a nuestro país, que son más fáciles de comer muchas veces con la mano, tienen mejor precio y tienes esa curiosidad por conocerlas, pues que se abrazan de manera muy habitual, pero eso no nos puede hacer perder lo que significa nuestra cocina y nuestra tradición. Y yo creo que ahí también tenemos que hacer a veces demasiado hincapié en la importancia que tiene esta parte tradicional frente a la de vanguardia, porque no nos podemos olvidar de ella. Has nombrado precisamente a figuras destacadas de la restauración, Ferran Adrià y algunos de los chefs más conocidos en nuestro país. ¿Crees que los chefs, los restaurantes también que tienen estrellas Michelin suponen un atractivo real para el visitante? Pues sin duda, tal y como está estructurado la promoción de los restaurantes a nivel mundial, los cocineros que tienen estrella Michelin son conocidos a nivel mundial y hay un grupo de aficionados bastante importante que viaja intentando conocer restaurantes con estrella Michelin o que aparecen en la lista de 50 Best Restaurants. Entonces, evidentemente son un atractivo y probablemente sea el inicio de un conocimiento de nuestra gastronomía y sea la primera experiencia de un visitante de nuestra cocina. Pero claro, como primer estandarte, luego lo normal es que bajen abajo y eso les permita conocer otro tipo de atractivos gastronómicos que tenemos en nuestro país y yo creo que hay que aprovecharlos, por supuesto. O sea, es una muy buena oportunidad y hay que tirar de ellos todo lo que se pueda, pero siempre con el objetivo de que en esa estancia que hagan para conocer un gran restaurante en nuestro país, luego conozcan nuestra forma de relacionarnos a través de la tapa y los pinchos, de los bares o de otras casas de comidas o restaurantes de menor nivel, pero con un producto y un talento importante. ¿Consideras que la gastronomía ha pasado de ser un complemento a ser un motivo principal para viajar? Antes comentabas algo
al respecto, pero quería que profundizaras un poquito más en eso. Yo creo que sí. A lo mejor sí, no, o sea, sigue sin ser lo principal en general, pero yo creo que va ganando mucha importancia en muy poco tiempo, y sobre todo en países como el nuestro. Tenemos un nivel suficiente como para que el que venga incluso pueda repetir, porque su experiencia gastronómica ha sido muy buena. Y, oye, hemos comido muy bien, podríamos volver y conocer otros sitios, vamos a ir a otra zona. Además, una de las cosas buenas de tener estas cocinas regionales tan importantes es que puedes conocer una y volver a España y conocer otra con unas diferencias notables, con lo cual no te cansas excesivamente de comer siempre lo mismo, que te puede pasar también en otros países. Y si tienes un interés especial por la gastronomía, puedes venir casi una vez por cada comunidad autónoma para conocer cada una de sus cocinas. Y eso es un atractivo muy, muy importante. Además, creo que se va a intensificar y que va a ir aumentando cada vez más ese número de visitantes relacionados con la gastronomía, y además creo que es buena noticia para nuestro turismo. ¿Crees que, digamos, la gastronomía puede contribuir a desestacionalizar, digamos, ese segmento de turismo que llega a nuestro país y de alguna forma redistribuir ese flujo? Sin duda. Sin duda, no solo desde el punto de vista de estaciones, que eso seguro, porque los restaurantes están abiertos prácticamente todo el año, y es probablemente mejor época para venir cuando hay menos gente, con lo cual es mucho más fácil de conseguir, sino también geográficamente. O sea, no solo ese turismo de playa muy habitual, sino que tenemos unos restaurantes en el interior fascinantes que puede hacer que venga mucha gente en las épocas donde no hay gente en el interior y suelen estar en las playas. También pueden venir al interior a comer, y luego también por el tipo de turista. Yo creo que tenemos la suerte de que el turista aficionado a la gastronomía suele ser una persona muy sensible, muy cercana a lo que significan los productos, la sostenibilidad de los mismos, le da mucha importancia al productor, con lo cual tiene una sensibilidad muy importante desde el punto de vista de sostenibilidad. Yo creo que esa parte de turismo y sostenibilidad también es muy relevante, y con ese poder adquisitivo medio alto que tiene, que además deja más dinero en el país porque hace más cosas, yo creo que es un turista muy atractivo. ¿Qué destinos, hablando de turistas, qué destinos piensas que ha sabido integrar mejor o conjugar mejor la gastronomía con su estrategia turística? Voy a pedir que te mojes en tu respuesta. Hombre, yo creo que un buen ejemplo es Japón. La gastronomía japonesa, más allá de que ha exportado su cocina muy bien fuera y que ha sabido integrarla bien en otras culturas, la tienen tan integrada en la suya y forma parte intrínseca de su forma de vivir, que es muy difícil que alguien vaya a Japón y no tenga una experiencia gastronómica. Además, con la cantidad de restaurantes de diferentes tipos, todos especializados, tanto en la calle como en los pisos, es realmente atractivo, y es muy difícil no tener una experiencia gastronómica en Japón, y yo creo que está ya tan metida dentro de la marca que es imposible de separar. También me interesa mucho, por ejemplo, cómo lo hace Perú, sobre todo en la parte de Lima, y que como la ciudad se ha convertido en un referente gastronómico y tiene muy buenos cocineros, tiene mucho talento y tiene muchos restaurantes, y cómo han empezado a hablar de productos milenarios que tenían desde hace relativamente poco, que se habían olvidado, y de recetas que se habían olvidado y las están recuperando, y cada vez se habla más de ellos, y también hay una cultura gastronómica con un interés, digamos, social en ello, que me parece muy relevante. Y luego los italianos, que siempre hacen todo bien en ese sentido, y que se venden bien, y que todo lo que tenga que ver con la marca y con la venta, da igual que hablemos de zapatos que de gastronomía, pues ahí también están bastante bien posicionados, más allá de la cultura gastronómica que tienen, que es inmensa. O sea, tienen producto, tienen receta, y además está muy ligado a cada territorio de manera muy notable. Yo pondría esos tres como referencia. ¿Y en España? En España tenemos, yo digo que somos los mejores y que estamos en una posición envidiable, pero tenemos que trabajar mucho todavía, y tenemos
muchos retos por delante que tenemos que manejar y que, vamos, no solo no nos podemos quedar parados diciendo que qué buenos somos y que lo estamos haciendo, sino que al revés, tenemos que potenciar todavía más lo que significa la gastronomía y convencernos a nosotros mismos de ese planteamiento que te he hecho al principio, de que esto es una cuestión de Estado. Esto nos lo tenemos que creer primero nosotros mismos, que no nos lo creemos. O sea, tenemos que ser conscientes nosotros mismos, las administraciones públicas, los medios de comunicación, la sociedad en general, y cuando eso pase probablemente podamos establecer políticas mucho más ambiciosas de cara a dar el valor que tiene real. ¿Crees que falta involucración por parte de las administraciones en este sentido? Yo creo que no, o sea, pero lo que pasa es que cada uno lo hace en su ámbito. El problema es que si estamos hablando de la gastronomía como algo tan transversal como esto, de donde estamos hablando de economía, estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de turismo, estamos hablando de salud, y estamos hablando de desarrollo rural y de cultura, claro, es que estamos hablando de 7 ministerios diferentes y esos 7 ministerios no se coordinan entre sí, no hay una política común, sino que cada uno va haciendo la labor que tiene que hacer, y yo creo que poco a poco, y en las conversaciones que tenemos con ellos, entienden de la importancia de la gastronomía, pero cada uno con las competencias que tiene y en su ámbito. Y si a los ministerios le sumamos las comunidades autónomas que van también haciendo sus cosas por su cuenta, yo creo que lo que falta es un poco de mensaje común, de unión y de trasladar una visión de la gastronomía mucho más importante en su conjunto. Esto no deja de ser un desafío porque, como bien dices, contamos con 17 comunidades autónomas, cada una con su propia legislación, y esto se complica a la hora de lanzar un mensaje común, ¿no?, en torno a la gastronomía. ¿Qué desafíos, más allá de esta particularidad que tenemos en España, crees que tenemos por delante como país líder, no solo en turismo, sino también en gastronomía? ¿Qué desafíos contemplas? Yo creo que tenemos uno muy importante, además acuciante, y que puede marcar el futuro de nuestra gastronomía, que es el tema del talento, de las personas que trabajan en cada uno de los sectores que suponen la cadena de valor de la gastronomía. Y ahí tenemos problemas para encontrar perfiles desde los propios productores y la agricultura, tenemos problemas para encontrar perfiles en la industria alimentaria y tenemos problemas para encontrar perfiles que son más conocidos en la restauración y en la hostelería. Prácticamente en todos los ámbitos hay un problema de personal importante. Entonces es muy difícil trasladar el mensaje de que somos los mejores, que somos muy buenos, cuando probablemente, si no somos capaces de generar un buen número de empleados, por ejemplo en hostelería, los restaurantes se van a ver abocados a cerrar más días de los que les gustaría y no va a poder ir la gente a los restaurantes porque no hay gente que pueda trabajar en ellos. Y ahí sí que tenemos un reto importante y deberíamos de tomar medidas, digamos, de impacto directo, porque no hay personal, y si no hay personal no se pueden abrir los restaurantes, los bares, las cafeterías, las coctelerías, con lo cual eso sí que me parece especialmente acuciante y que puede marcar un poco el futuro del sector. Y no es que no haya formación, que mucha gente me dice, bueno, pero es que hay que formar a la gente. Y yo, pues es que tenemos los mejores centros de formación y la gran mayoría están a la mitad, a medio gas. Lo que nos falta son perfiles que quieran dedicarse a esto. Entonces, a lo mejor tenemos que prestigiar mucho más cuál es la labor, por ejemplo, del personal de sala, y tenemos que prestigiar la importancia que tienen para que la experiencia en un restaurante sea muy satisfactoria, que esa felicidad que te he contado, que son espacios de felicidad absoluta, que la gente entienda que su labor en sala es fundamental para que eso sea así y que sin ellos no sería así, ¿no? Intentar prestigiar, mejorar sus condiciones laborales, sin duda, adaptarlas a la nueva forma de ver el trabajo que tiene la gente joven, pero necesitamos que haya gente que trabaje en el sector. Precisamente quería preguntarte por el papel que juega la formación y esa profesionalización dentro del sector. Quizás la precariedad también juega un papel fundamental, importante en todo esto, ¿verdad? Para entender que falta personal o que falta iniciativa, talento. Vamos a ver, en la parte de formación tenemos unos centros de formación fantásticos, tanto públicos como privados. Creo que tenemos un nivel formativo de categoría.
lo que falta en ese sentido, y hablas de precariedad, yo creo que el sector se ha movido rápidamente ante la falta de perfiles para mejorar no solo las condiciones económicas, sino también las de asistencia al trabajo. Al final es un trabajo duro. Lógicamente, el tema de no trabajar los fines de semana, hace que la gente joven no lo vea como una alternativa razonable, porque necesitan o buscan más tiempo de ocio que se buscaba anteriormente, y yo creo que eso se van adaptando para poder dar oportunidad a gente que quisiera trabajar cumpliendo con esos objetivos. Pero bueno, hay que entender que son espacios donde cuando la gente se lo pasa bien, tú estás trabajando y eso no va a cambiar, o sea, eso no se puede cambiar. Entonces podrás mejorar las condiciones y en eso está el sector, pero yo creo que también tenemos que darle un valor cultural a esta parte del trabajo, porque si no, no les vamos a convencer a la gente joven a empezar una carrera profesional que le pueda permitir ser un jefe de sala de un restaurante de 3 estrellas Michelin y tener ese prestigio que debería de tener. Entonces tenemos que generar referentes, ilusión, un poco como se ha hecho en cocina. Hace 25 años tampoco había un movimiento por ser cocinero ni estaba prestigiado socialmente como está ahora, y ahora hay mucha gente que quiere ser cocinero porque ve las figuras que significan los cocineros y ven allí una oportunidad profesional y una forma de hacer algo que les guste. Pues bueno, a lo mejor con Sala tenemos que hacer lo mismo, intentar ir en esa línea, pero desde luego prestigiar esa labor. Entonces, quizás la solución pasa por esa motivación extra, por esa impulsar ilusión, generar, digamos, unas expectativas mayores de las que tenemos hoy en día, ¿no? Sin duda, por lo menos para conseguir que la gente que vive en España y los jóvenes que van a elegir qué estudiar lo puedan hacer. También podríamos traer gente de fuera a trabajar en trabajos donde a lo mejor los españoles ya no quieren trabajar. Bueno, pues esa es otra alternativa, pero en mano de obra desde luego necesitamos, porque si no va a ser muy difícil crecer a los ritmos a los que se estaba creciendo y que sigan abriendo restaurantes o que sigan abriendo o que las empresas de productoras puedan seguir creciendo sin tener que parar producciones porque no tienen gente para atenderlas. Si tuvieras que lanzar un mensaje en una frase, en pocas palabras, a esa gente joven que puede dedicarse a este sector y que sin duda tienen un espacio en el cual pueden disfrutar de su trabajo, ¿qué mensaje le lanzarías? Para que trabajen en el sector, la importancia que tiene en esa línea de que esto es una cuestión de Estado y que esto es muy importante para el país, que ellos van a formar parte del sector más importante de este país, y que además el conocer la gente que se conoce en un restaurante y entablar esa relación entre cliente o comensal y sala o cocina, creo que es fascinante, y luego que es una labor, o sea, hacer feliz a la gente me parece de los mejores trabajos que hay en el mundo, y dando de comer a la gente haces feliz. Y ese reto diario de hoy vienen 30, 40 personas a comer y les tenemos que hacer felices, me parece que puede ser un trabajo precioso y bien remunerado y con las condiciones adecuadas. Creo que es una forma de vida maravillosa. Sin duda. Y ya para finalizar, Luis, ¿cómo ves la gastronomía en la próxima década, en los próximos años? Pues mira, hay una cosa que me preocupa mucho, que es que cada vez se cocina menos. Y eso es un problema en sí mismo, porque si no se cocina, no se conocen los productos, no se compran los productos, evidentemente, no se conoce cómo se cocinan, no se entiende y no se puede valorar el trabajo que tiene un cocinero cuando te sirve, no se valora el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de cada producto que ves en un mercado. Entonces, y se pierde la cultura gastronómica que hemos tenido en este país durante años. Y a mí ese tema sí que me preocupa especialmente. Y a mí me gustaría que en los próximos 10 años pudiéramos cambiar esa tendencia de que la gente viera la cocina o el hecho de cocinar como un espacio más de ocio y
que con su familia, con su pareja, con sus amigos pudieran entender que hoy lo que vamos a hacer es cocinar y vamos a comprar al mercado y vamos a hacer una determinada receta y vamos a disfrutar todos cocinando. Y yo creo que ese es un buen reto porque solucionaríamos muchas cosas en un solo acto, ¿no? O sea, mejoraríamos la vida de los productores porque se compraría más, mejoraríamos los mercados de abastos porque la gente iría más al mercado, que está yendo menos, mejoraríamos el consumo de pescado, de carne, de verdura y de todos los productos que hemos estado comentando. Además de nuestra salud. Mejoraríamos nuestra salud, mejoraríamos nuestra cultura gastronómica porque esa curiosidad te llevaría a conocer mejor o más recetas o cómo hacerlas, incluso seríamos más exigentes en los restaurantes porque sabríamos mejor cuando nos sirven un plato que se ha hecho mal, oye, esto no está bien de temperatura, no está bien de textura, o se te ha pasado o se te ha quedado corto, con lo cual mejoraría todo tanto si cocináramos más, que me parece una buena manera de ver la cocina dentro o la gastronomía dentro de 10 años porque afectaría enormemente a toda la cadena de valor del sector. Pues ahí queda el mensaje, creo que es muy interesante la reflexión, ese análisis, con lo cual ahí queda para todos ese mensaje tan importante de cuidar lo nuestro y de seguir apostando no solo por la gastronomía, sino también por cocinar, por ponernos el delantal y meternos en la cocina. Pues animo a todo el mundo a que lo haga. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros hoy aquí. Encantado. Y ha sido todo un placer. Encantado, muchas gracias a vosotros. Y hasta aquí este episodio de Spain Travel Experience, donde hemos conversado con Luis Suárez de Lezo sobre la historia, cultura, tradición e innovación a través de la gastronomía. No olvides suscribirte a nuestros canales en YouTube, Spotify e iVoox para no perderte ningún episodio. Y recuerda, déjanos tus comentarios, queremos que nos acompañes en este viaje. Gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio de Spain Travel Experience.